Ahora, fíjate, porque si a mí me preguntas qué le gusta a nivel sexual a las mujeres, es decir, qué la atrae sexualmente, nos centraríamos sobre todo en ese comportamiento que decíamos antes, ¿vale? En que subcomunicas que tiene otras opciones, lo que se conoce por preselección, que no subcomunicas que no la pones en un pedestal, que no la ves como el centro de tu vida, que no tienes miedo a perderla ni te estás comportando de manera ansiosa porque quieres pasar todo el tiempo del mundo con ella. Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre seducción. Muy interesante el tema, vamos a aprender un montón. Si no tienes muchos conceptos sobre esto, si quieres ligar más, incluso para mujeres también va a valer. Así que muy atentos, vamos a aprender también sobre negocios, estrategias. Tenemos a un invitado, Daniel Raya. ¿Qué tal? Bienvenido, Radio Hombre Alfa, ¿no? Que te conoce mucha más gente por el podcast. Coméntanos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y por estar aquí compartiendo este momento. Y bueno, pues soy Dani y me podría definir como una persona extremadamente curiosa, cuya obsesión por entender las dinámicas sociales me llevó a descubrir todo lo que viene siendo psicología y biología evolutiva, y eso me cambió la vida a la hora de entender mucho mejor los comportamientos entre hombres y mujeres. Y ahora pues me dedico a ayudar a hombres a tener una mayor comprensión de sus relaciones con las mujeres, de forma que puedan ganar mayor control en este ámbito de su vida. Bueno, este es un tema apasionante, súper interesante. De hecho, todos los conocimientos que transmites, yo recomiendo a todo el mundo que escuche tu podcast, Radio Hombre Alfa Top, creo que son fundamentales, tanto para tener mejores relaciones, como para sentirte mejor, como para entender el comportamiento de las mujeres en muchas ocasiones que no se explica en ningún sitio. Y creo que es fundamental, tanto para estar más tranquilo contigo como para mejorar aspectos de tu vida, de todo prácticamente, a nivel personal, incluso a nivel profesional. Para empezar, hay un concepto que es bastante conocido, que se llama hipergamia, que si alguien no lo ha escuchado nunca, creo que puede resumir muy bien o nos puede ayudar mucho a entender pues, las reacciones a nivel evolutivo, a nivel biológico de las mujeres y por qué nos comportamos de forma distinta. Si nos puedes hacer un resumen rápido de qué es la hipergamia. Vale, a ver, depende de cómo de rápido quiera el resumen, porque podemos extendernos un poquito más si quieres aquí. Venga, sí, porque este tema yo creo que es importante y a mí me abrió un montón de posibilidades y entendí muchas cosas que hacía mal, de comportamiento, de entender y estar tranquilo, decir, bueno, pues no pasa nada, o es así cómo se comportan las mujeres, cómo nos comportamos los hombres, y creo que puede ayudar a muchísima gente si no sabe lo que es esto. Así que extiéndete lo que creas necesario y si no, ya digo que, de hecho, te comentaba justo antes que en el último episodio de tu podcast Radio Hombre Alfa hablas sobre ello y haces un resumen muy bueno. No recuerdo exactamente qué número de episodio, pero que se escuchen todos tus episodios y listo. Dinos, haznos el resumen si quieres. Eso es lo que te iba a decir. Si no empiezo y me puedes tú ir tirando un poquito del hilo por si quieres que puntualice más y así. Venga. ¿Vale? Bueno, a ver, la hipergamia al final, si lo miramos desde un punto de vista de la sociología, porque mucha gente puede ser que venga de ahí, se conoce la hipergamia como la tendencia a buscar emparejarse con alguien de mayor nivel social o económico. Ahora, tal y como si lo hablamos desde un punto de vista red pill, desde un punto de vista ya de seducción, de dinámicas sociales y demás, llamamos hipergamia a la estrategia reproductiva femenina, desde un punto de vista biológico y evolutivo. Entonces, claro, ahora entiendo que la pregunta es, ¿qué es esto de una estrategia reproductiva femenina, ¿no? ¿En qué consiste? Y entonces, aquí es donde, si quieres, me extiendo un poquito más y lo explicamos, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de una estrategia reproductiva, al final tenemos que tener en cuenta que los seres humanos tenemos una serie de comportamientos preprogramados, ¿vale? Con el objetivo, al final, de sobrevivir y replicarnos. Es decir, al final, el objetivo como seres humanos es pasar genes a la siguiente generación. Esto es lo que nos ha hecho sobrevivir y llegar hasta donde estamos a día de hoy. Entonces, para conseguir este objetivo de pasar nuestros genes, digamos, a la siguiente generación, es donde aparecen estos conceptos, estas formas de hacerlo, estas estrategias reproductivas. Por tanto, un primer apunte, porque yo por lo menos cuando empiezo a explicarlo de cero me gusta explicarlo así, sería, ¿qué es una estrategia reproductiva? Entonces, claro, como su nombre indica, es una estrategia, es decir, un proceso, un conjunto de comportamientos o de reglas que van a buscar optimizar un resultado. En el caso de una estrategia reproductiva, el resultado que buscamos optimizar es la reproducción, es decir, reproducirnos más o mejor. Ahora bien, como toda estrategia, ¿qué necesito saber primero? Pues cuáles son los recursos de los que dispongo para poder trazar de la mejor manera posible cómo optimizar ese resultado. Entonces,
para reproducirme necesitamos dos tipos de recursos, por así decirlo. Son dos células reproductivas, los óvulos y los espermatozoides. Aquí me meto un poco en biología, pero seguís conmigo aquí. Entonces, ahora es cuando dices, hostia, hombres y mujeres somos diferentes aquí. Porque claro, nosotros tendríamos los espermatozoides y los óvulos. Entonces, por tanto, nuestras estrategias reproductivas van a ser diferentes. Y con ello, gran parte de nuestros comportamientos a la hora de relacionarnos con el sexo opuesto va a ser diferente. Por mucho que nos digan hoy día que no. Si ya acabamos de empezar y ya estamos viendo diferencias. Entonces, vale, volviendo al tema y centrándonos en la estrategia reproductiva femenina. Sí, los recursos de los que dispongo serían los óvulos, ¿no? Todo esto a nivel evolutivo y biológico, por supuesto. Entonces, el siguiente paso será saber cuántos de estos recursos dispongo para saber cómo me interesa mejor optimizar esta estrategia. Entonces, ¿cuántos tengo? Dispongo de uno al mes por un tiempo limitado, no por toda mi vida, y si da la casualidad de que ocurre la concepción o el embarazo y demás, me limita todavía más esto, además de que posteriormente tengo descendencia que depende de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy en una situación un poco más vulnerable. Entonces, o sea, eso quiere decir que es bastante escaso. Luego, la forma de optimizar esta estrategia, la mejor forma de gastar estos recursos va a ser eligiendo al mejor. Es como, tengo una bala y no me la puedo jugar. Entonces, ¿qué pasa si porque claro, puedes pensar, ¿y qué pasa si eliges mal? Pues al final, a nivel evolutivo, te estás jugando tu supervivencia. Luego interesa que como seres humanos, en este caso como la hembra de la especie, hayan desarrollado mecanismos para no elegir mal, para evitar en la medida de lo posible la mala elección. Entonces, vale, ¿y cómo sé yo quién es el mejor? O sea, ¿dónde invierto esta bala, por así decirlo? Entonces, aquel que tenga, digamos, como la definición sería como aquel que tenga los mejores genes y, por tanto, por definición, yo no voy a ser la única que le interese conseguirlo. Hostia, entonces eso quiere decir que el mejor va a estar bastante solicitado por otra y eso se va a ver reflejado en su comportamiento. Es decir, se va a comportar de una manera concreta, más abundancia, no me va a idealizar, no va a tener esa tendencia a idealizarme, ya no hablamos tanto a nivel evolutivo, sino como a nivel de comportamiento. No va a tener ese miedo a perderme, ni va a actuar como alguien ansioso por estar conmigo. ¿Cuál es el problema aquí? Y esto hace que se complique un pelín. Pues que si el mejor es el más solicitado, si te fijas, resulta que por su estrategia reproductiva, es decir, ya ahora hablamos de la nuestra, va a tener la tendencia de estar con el mayor número posible, porque nuestros recursos no son tan escasos a nivel de optimizar la reproducción. Por tanto, no tiene por qué sentir la necesidad de quedarse conmigo. Y sí, la reproducción con él me asegura que estoy invirtiendo mi recurso de la mejor manera. Pero ¿y qué pasa después? Porque a nivel evolutivo luego voy a necesitar recursos, luego voy a necesitar cierto aprovisionamiento, cierta asistencia, repito, a nivel evolutivo. Entonces, si te fijas, el mejor, por lo general, va a tener muy poca motivación, o no mucha motivación, a llamarlo así, por centrarse en mí e invertir sus recursos en mí a posteriori. Por tanto, de aquí surge que la hipergamia, ahora que ya sabemos más o menos ya con mejor concepción lo que es, sea una estrategia dual. Entonces busca, por un lado, la reproducción con la mejor opción genética, que lo acabamos de decir aquí, pero por otro lado es como, oye, pero también necesito asegurarme provisionamiento y asistencia a largo plazo. Y esto está genial cuando lo encuentra en el mismo hombre, pero muchas veces no tiene por qué encontrarse estos dos requisitos en el mismo hombre. De ahí, estamos hartos de ver esto en películas. O sea, en la típica película de este rollo, la trama, aparecen siempre dos tipos de hombre, ¿no? El chico malo que la vuelve loca y el buenazo que está dispuesto a darlo todo por ella. Y la pregunta ahora la lanzaría yo a la audiencia. O sea, ¿quién es el que suele generar atracción y deseo en ella? ¿El que la supone un reto, el chico malo, o el bueno, el buenazo, vamos a llamarlo así, que está dispuesto a darlo todo? Entonces, esa sería la hipergamia, esa forma, esa estrategia que busca optimizar estas dos partes, busca buscar un equilibrio entre esas dos partes. No sé si con esta explicación está bien o no. Creo que ha quedado muy claro. Yo, bueno, ya digo que escucho tu podcast y sin duda tener claro esto es que es a nivel evolutivo y además cualquier persona que sepa un poco de cómo funcionan los animales mamíferos en general y simplemente fijándote y viendo incluso películas que reflejan gran parte de cómo es nuestro comportamiento, pues lo podemos observar. Pero claro, aquí llega la parte más difícil que es, vale, empiezo a aprender y a entender cómo funcionan los mecanismos de seducción de hombres y mujeres, que son distintos, pero ¿cómo puedo aplicar yo eso en mi día a día? ¿Y por qué en algún momento pierdo atracción o las mujeres realmente pierden atracción por un hombre? E incluso los hombres, ¿no? También, que esto ya sería a lo mejor otro tema, pero ¿por qué pierden atracción las mujeres?
Vale, muy buena pregunta también esa, pero ahora si te fijas ya es más fácil, porque al final, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, o sea, ya entendiendo más o menos cómo funciona esa estrategia, ya tiene más sentido verlo, porque al final, cada vez que ella sienta que puede optimizar su estrategia, es decir, invertir sus recursos con una mejor opción, la tendencia que tú vas a ver en ella, como dice a nivel ya más práctico, ¿no? Lo que tú vas a ver en ella, en su comportamiento, es que va a reducir su inversión en ti, ¿vale? Porque su atención se está centrando en otra opción con la que ella siente que puede hacerlo mejor. Y ahora, por otro lado, si tú, por ejemplo, te empiezas a comportar con ella como este chico, como el típico buenazo, vamos a llamarlo así, que creo que así la audiencia nos puede entender mejor, que la empieza a poner en un pedestal, que está dispuesto a darlo todo por ella, al final con tu comportamiento le está indicando que no eres esa mejor opción, en base a lo que habíamos dicho antes, y la tendencia por su parte va a ser buscar esa mejor opción en otro lugar, ¿vale? Entonces, quizá a lo mejor aquí alguien se pregunta y dice, bueno, ¿y qué pasa si yo soy capaz de proporcionarle esos recursos, esa estabilidad a largo plazo, ¿no? La segunda parte de la hipergamia que decíamos. Estaría bien apuntada esa pregunta. Lo que pasa que si eres capaz de proporcionar esto, quiere decir que cumple los requisitos de una de las dos partes de la hipergamia. Pero, y aquí es donde está el juego, el truco, tenemos que tener en cuenta que de las dos partes de esta estrategia reproductiva, solo una hace referencia a la reproducción. Es decir, la tendencia en ella, a nivel evolutivo, va a ser buscar la reproducción, es decir, el deseo, la atracción sexual, en un tipo de chico determinado que hemos visto antes más o menos cómo serían sus comportamientos. El otro, el de los recursos, le va a venir genial a largo plazo o según sus circunstancias para tener esa estabilidad, pero no necesariamente va a generar atracción sexual como tal, ¿vale? Claro, en este punto, muchas mujeres seguramente que estén escuchando este podcast pueden ver como una lucha, ¿no? Como los hombres ahora tienen este conocimiento, así que van a intentar no prestarme mucha atención para que yo siga sintiendo esa atracción, van a intentar falsificar porque ¿cómo podemos hacerlo natural, ser lo que somos, pero adaptándonos a este conocimiento, ¿no? Que al final vamos evolucionando y sin que las mujeres lo vean como algo negativo, ¿no? Porque al final la cosa es que haya una atracción por parte de ellas y que nosotros también tengamos una atracción y seamos felices de la manera que sea o durante el tiempo que sea, ¿no? No va de lucha, de engañar ni nada por el estilo. Bueno, afortunadamente no se puede engañar con esto, o sea, puede engañar a lo mejor muy a corto plazo. Si tú conoces a una chica y dices, vale, me he estudiado 100%, ¿cómo me tengo que comportar? Pero es que como el comportamiento es tan amplio, al final se te va a escapar la incongruencia, que es una de las cosas que tanto se habla en seducción, por algún sitio. O sea, es decir, vale, sí, ahora paso de ella, me hago el difícil, me hago el duro, pero si por dentro realmente no tengo interiorizado esa mentalidad de abundancia, ni tengo otras opciones de verdad, ni nada, va a ser fácil verlo. Esto es como, por ejemplo, este ejemplo se me viene a la mente, no sé si era bueno o no, pero ¿cómo sabes que estás hablando con una persona que tiene gran poder adquisitivo sin que te enseñe el dinero? Por la forma en la que habla, por como cuando menciona una cifra y está tan tranquilo. A lo mejor a otra persona le menciona 10.000 euros y es como, hostias. Y ahí fíjate, ya has visto una incongruencia. Entonces, a lo mejor dices, vale, yo voy a hacerme pasar por alguien millonario. Y lo haces bien, te compras ropa mega cara, tal, como diciendo, vale, voy a dar el pego. Pero luego en una conversación tienes esos pequeños deslices y la gente que está en ese nivel sabe que ya te ha pillado. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Que es la pregunta que me ha hecho. Realmente llevando ese estilo de vida, es decir, realmente centrándonos en mejorar nosotros, no en parchear para a corto plazo conseguir algo, sino en hacer una transformación de verdad en uno mismo, en ese sentido. Claro, en ese punto lo que les gusta a las mujeres es un hombre real que sea, entiendo, que cuide su cuerpo, que a nivel cultural también se cuide, que a nivel empresarial o de negocio, de ingresos, también se preocupe por eso, que a nivel de desarrollo personal, profesional, de todo eso, al final es atractivo y que obviamente eso hace que acabes siendo un hombre que, bueno, llamamos, como se suele llamar en seducción, más alfa, porque empiezas a tener más abundancia. Y cómo funcionaría este proceso de alguien que no está ligando mucho, que no está conociendo muchas mujeres, a que las mujeres se sientan atraídas por ese hombre sin tener que, entiendo que será comportando, siendo, ¿no?, esa persona. Pero cómo se pasa por ese proceso, ¿no?, para empezar a
comportarte de una manera que atraiga a las mujeres? ¿Qué les gusta a las mujeres? Claro, una muy buena pregunta para lanzarle a la gente que se esté preguntando esto sería, vale, piensa en aquel chico que conozcas que mejor le vaya con la chica y plantéate qué tipo de apariencia física tiene, qué tipo de habilidades sociales y comunicativas, por ejemplo, con las chicas tiene y qué tipo de, hablando, por ejemplo, de estabilidad financiera no puede tener. Y a partir de ahí, pues, hacernos una idea. Ahora, al final ya estamos diciendo, ¿no? ¿Qué le gusta a las mujeres? ¿Qué es lo que consideran las mujeres valioso de un hombre? Sería lo mismo preguntarnos eso. ¿Qué es lo que conocemos nosotros por el valor de mercado sexual? Que teniendo en cuenta la estrategia reproductiva que mencionamos antes, se podría resumir como en 3 pilares básicos que van a hacer que si trabajas en ello aumente tu valor como hombre, que sería apariencia física, habilidades sociales, es decir, que sepas comportarte y comunicarte con ellas, y estabilidad financiera o recursos, digamos, en ese sentido. Entonces, ahora, fíjate, porque si a mí me preguntas, ¿qué le gusta a nivel sexual a las mujeres? Es decir, ¿qué la atrae sexualmente? Nos centraríamos sobre todo en ese comportamiento que decíamos antes, ¿vale? En que subcomunicas que tiene otras opciones, lo que se conoce por preselección, que no subcomunicas que no la pones en un pedestal, que no la ves como el centro de tu vida, que no tienes miedo a perderla ni te estás comportando de manera ansiosa porque quieres pasar todo el tiempo del mundo con ella, que no es lo mismo que estar pasando de ella olímpicamente, para algunos que se lo plantee. Y ahora, si me preguntas en general, que tiene ya no solamente esa atracción física como tal, sino el que le interese a largo plazo también, entonces hay que incorporar todo el resto de pilares, esa estabilidad a largo plazo, esa protección, que también está relacionada con la apariencia física. El hecho de que me veas que soy capaz de proteger. A nivel evolutivo tiene sentido. A lo mejor en 2023 ya no, pero seguimos siendo los mismos a nivel evolutivo. Una de las cuestiones que se puede preguntar la gente es que, bueno, si las mujeres buscan la mejor opción seguramente genética, si yo no tengo los buenos genes, pues ya estoy descartado. Pero en la parte más de deseo de seducción, entiendo que hay más allá de la apariencia física a nivel genética, porque claro, tú ves a 2 hombres a lo mejor de gimnasio, cultos, que saben comunicarse, pero uno es más que tiene más miedos, a nivel genético es igual que el otro, pero el otro no tiene esos miedos y es más atrevido. Eh, ¿Qué importante es la parte genética y cómo podemos gestionarla para atraer más a las mujeres? Está bien que hayas puntualizado eso porque, claro, cuando hablamos de parte genética, pues podemos pensar esto de, hostia, claro, si yo no mido 1,90, no estoy mazado y tal, pues a nivel genético vaya plan. ¿Qué pasa? Que va más, no solamente la apariencia lo que constituye, digamos, como la genética. De hecho, por ejemplo, el nivel de testosterona, la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia, va a influir mucho en el tipo de comportamientos que tú tengas. Y de hecho va a influir mucho también en tu apariencia. Y una de las, últimamente que se está viendo mucho, se está estudiando mucho esta parte de lo que es este tipo de hormonas y demás, cómo funciona, es incurrir en comportamientos más competitivos, incurrir en comportamientos más, vamos a llamarlo tradicionalmente masculinos, lo que hoy día se conoce por masculinidad tóxica precisamente, hace que aumenten tus niveles de testosterona. O sea, realmente, hay un podcast que me encanta y puedo recomendarlo también, de América, pero es Huberman Lab, que es el chico se encarga, es totalmente, solo, no tiene nada que ver con seducción, tema de hormonas, tema de cómo funciona el cuerpo, etcétera. Y decían, tiene un episodio justo sobre la testosterona y decía eso. O sea, el hecho de estar en entornos más competitivos va a hacer que aumente la testosterona ya por sí. ¿Y qué va a hacer eso? Pues que yo tengo unos comportamientos de ser más atrevido, de no ser tan tímido, por ejemplo, de no venirme abajo ante la primera de cambio. Y todo eso va a contribuir también en que se me vea más atractivo y no está tan relacionado con los músculos. Aunque evidentemente la muscularidad también es sexy. Vale, este punto me resulta muy interesante porque es eso, yo creo que muchas personas piensan que nace la gente así, ya es atractiva o no es atractiva, y estamos viendo que realmente tu estilo de vida, tu alimentación, el ejercicio, tu comportamiento, podemos adaptarlo para situarnos en una mejor posición, ¿no? A nivel también de estrategia reproductiva masculina, y que es básicamente está en nuestras manos, ¿no? El convertirnos realmente en esa persona que queremos llegar a ser y que no depende exclusivamente de genéticas al nacer. Además, bueno, los estudios dicen que los genes están ahí, pero hay algunos que se pueden desarrollar o no en función de tus hábitos y de tu comportamiento.
Nos vamos ahora a la parte de mensajes de textos, WhatsApp, Instagram, incluso Tinder. Una de las cosas que se suele recomendar o que se suele ver, por ejemplo, para ver si una chica siente atracción en un inicio por ti, es si te responde solo con un ok o empieza a hablar más contigo, ¿no? Hay esos pequeños detalles. ¿Cuáles son esos, a lo mejor, indicadores de interés? Que de hecho tienes un episodio contando un montón de indicadores de interés, que más podemos ir viendo si esa chica siente más atracción por nosotros y en ese caso, pues empezar a jugar en ese punto, o si vemos que no siente atracción, pues a otra cosa mariposa, ¿no? No seguir invirtiendo en una persona que no siente atracción por nosotros, ¿no? Que no pasa nada, que es algo normal. ¿A nivel de mensaje o a nivel en general? Bueno, por una parte, a lo mejor a nivel de mensajes, si nos puedes dar algunos consejos como este, yo creo que puede ser interesante, ¿no? El que si una chica no te responde en 2 días o solo te dice un ok, bueno, eso ya tendríamos que saber que no hay mucho interés por su parte. O que lo de escribir más que la otra chica o escribir menos, que ella escriba un ok y nosotros empezar a contarle nuestra vida, esos errores, ¿no? Que se suelen cometer, porque es que indirectamente nos está diciendo escríbeme poco, pero yo te escribo poco. ¿Qué consejos nos puedes dar? De hecho, esta es la parte positiva, cuando antes decía que a lo mejor las chicas piensan, hostia, es que como ellos sepan esto ahora, como que vaya a haber conflicto, que vaya a haber como una batalla aquí entre hombres y mujeres, que justamente buscamos lo contrario. De hecho, este tipo de cosas es la que hace que eso sea más, o sea, que se dé menos esa batalla. Porque si aprendes esto, o sea, si como hombre decir, aprende a interpretar lo que decía, esos indicadores de interés y de desinterés, no vas a poner a la chica, por ejemplo, en la tesitura de tener que rechazarte de manera más bruta, vamos a llamarlo así, que también es una situación incómoda para la otra persona. Ni tampoco te vas a poner tú en la situación incómoda para ti de tener que sentirte frustrado y rechazado más abiertamente. Entonces, por ejemplo, hablando de mensajes, un error muy común a la hora de hablar con chicas por texto, ya sea WhatsApp, Instagram, Tinder o cualquier aplicación de estas, es la que decía, invertir más. Entonces, la tendencia a escribir estos mensajes tipo tocho, mientras que ellas te están respondiendo con monosílabos, como dices tú, con un ok y demás, es una clara señal de que no sabe interpretar esos signos de interés o de desinterés. Que cualquiera piensa y dice, joder, pues es que es fácil, es súper obvio. O sea, evidentemente no le voy a estar escribiendo la Biblia. Ya sí, pero luego te toca quedar con esa chica con la que has quedado 2 o 3 veces, que la cosa ha ido, bueno, relativamente bien y de repente te está invirtiendo menos y ahí coge y empieza a invertir y le empieza a proponer de quedar. Y la chica te está poniendo excusas de que, no, es que esta semana estoy ocupada y sigue. Y ahí está haciendo esto igual. No te estás dando cuenta de que te está diciendo indirectamente que ahora mismo no es su prioridad pasar tiempo contigo. Entonces, por ejemplo, esa puede ser una buena forma de verlo. Claro, en este aspecto, la gente puede decir, ¿y por qué no? Esto es mucho más fácil. Dices, sí, me gustas, quiero estar contigo, y tú no me gustas, no te voy a escribir poquito, no voy a dar esos indicadores de interés que tú tienes que interpretar, ¿no? Como hombre, te tendrías que haber dado cuenta. ¿Por qué no me lo dices? Y ya está. Entiendo que aquí la clave está es que eso no atrae, ¿no? No genera seducción, y si no hubiera este juego, que por parte de las mujeres son más emocionales, y entiendo, a nivel general, los hombres son más racionales, dicen, ¿cómo podemos jugar con todo esto? Claro, al final es una buena pregunta la que me dices, porque la famosa responsabilidad afectiva, que hoy en día está tan de moda, el hecho de, ¿qué es eso? Oye, pues nos están inculcando que cuando tú no estés interesado en una chica, que se lo digas abiertamente, que no le hagas perder el tiempo, que digas, mira, yo solo quiero esto contigo, así de primera, lo cual es antiseductivo totalmente. Y a nivel de estrategia reproductiva, ¿a quién estamos favoreciendo con ese tipo de comportamiento? Es decir, estamos dando como ventaja a su estrategia. Que no se trata de darle ventaja o no. Se trata de que, vale, si yo acepto eso, ¿cómo se comportan ellas? ¿Por qué ellas cuando no tienen interés no me lo dicen directamente? ¿Por qué empiezan a comportarse de manera rara, vamos a llamarlo así, antes de? ¿Por qué cuando le pregunto qué te pasa me dice nada, tú sabrás, y no me dice qué le pasa realmente? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay de la responsabilidad afectiva aquí? Pues si consideras cómo es la estrategia reproductiva, nuevamente, si es que todo nace de ahí, en, ellas tienen la tendencia a ser más conservadoras con este tipo de decisiones. O sea, no van a soltar rápidamente. A lo mejor un chico dice, vale, estoy con ella y si se acaba la cosa, pues bueno, pues ya me busco otra cosa. La chica, que también puede hacer lo mismo, pero a nivel evolutivo tiene más peso hostia, que me la estoy jugando más en las decisiones con esto. Que a lo mejor el chico con el que estoy
tiene ciertas cosas que me llaman la atención, pero hostia, es que he conocido a este otro chico en el trabajo, en el gimnasio, me da igual, que estoy empezando a sentir por él algo muy similar a lo que sentía por el chico con el que estaba al principio de conocerlo. Y ahora tengo una duda, porque por partes estaría con él, pero ¿y si luego el chico este, que tiene pinta de ser uno de los típicos, luego me da la patada? Entonces, no quiero perder lo que tengo con este otro. Y en esa duda, si te fijas, que lo estoy haciendo aquí un poco de teatro, pues no puede terminar de soltarme a mí del todo, y entonces lo que yo voy a ver por su parte son comportamientos difusos, vamos a llamarlo así, que realmente, si tú miras su comportamiento, el mensaje está claro, porque está tomando la decisión. Si fuera clara y dijera, mira, aquí, que contigo no quiero nada, vale, perfecto, yo cojo, me voy, y ahora si te sale mal allí con el otro, tienes un problema, porque yo ya no volvería. No sé si me explico con esto. Sí. Bueno, aquí a lo mejor te pueden decir, bueno, un problema, pero estás sola y no pasa nada, ¿no? Pero claro, a nivel evolutivo es como a nuestro subconsciente no lo podemos jugar, ¿no? Si tienes hambre, pues te entra hambre y tú no puedes decir, no, ahora no tengo hambre, ¿no? O cosas así. O si te das un golpe, no quiero tener dolor, pues vas a tener dolor, ¿no? Porque son cosas que somos así y ya está, somos animales. Entonces entiendo que en este punto también hay una parte de que a lo mejor las mujeres pueden estar solas, pero claro, si estás sola no vas a poder tener descendencia. ¿Va por ahí los tiros o no? Es que claro, es justo el apunte que quiero hacer, porque claro, dice, oye, pues estamos en pleno 2023, ¿qué me estás contando de recursos ni asistencia? Si hoy en día las chicas también pueden tener trabajo, incluso ganar o tener más remuneración que algunos hombres. Si es que ya lo sé. Y hoy en día, claro, también es como si te dijera, esta controversia que ocurre estamos en 2023 y tenemos smartphones versus nuestra programación a nivel biológica sigue siendo la misma de hace miles de años, se ve claramente quizá con el ejemplo de la alimentación. Porque alimentarse a base de comida basura, vamos a llamarlo así, o comida de ese tipo, pues tío, tiene todo el sentido del mundo. Porque es súper barata, es fácil de producir en masa y te puede alimentar. Tú puedes llegar a uno de estos establecimientos de comida rápida y por apenas dinero te hinchas de comer. ¿Qué pasa? Que internamente es como que cuando tú haces eso, bueno, internamente, a nivel de cómo te sientes, es como que hay una incongruencia, es como que tu cuerpo no está preparado para aceptar ese tipo de alimentación así en masa. Y entonces cuando descubres, hostia, es que me tengo que alimentar, resulta, de forma para lo que esté preparado mi organismo. ¿Y eso qué es? Y ahora sale la comida real y todo este tipo de movimientos. A nivel de relaciones pasa lo mismo. Joder, ¿y qué problema habría en que pudiéramos estar de esta manera o que los roles tradicionales se intercambiaran? No sé, problema ninguno. Si, ojalá pueda ser así, igual que lo que te estoy diciendo de la comida rápida. El problema es que cuando lo haces, cuando empiezas a incurrir en ese tipo de comportamiento, notas esa sensación de insatisfacción, vamos a llamarlo así, o de algo no va bien ahí dentro. ¿Por qué? Pues porque todavía a nivel evolutivo no nos hemos adaptado a esto. Llegará el momento donde nos adaptemos, claro está. Como cuando éramos Homo erectus y ahora ya no, pero ahora estamos en ese punto aún. ¿Cómo podemos mantener la atracción cuando empiezas a conocer a alguien? Porque en ese punto la chica pues va probando si realmente eres la mejor opción, si le vas a dar sustento en un futuro y pierde atracción o si va ganando atracción. ¿Cómo podemos mantener la atracción cuando empezamos una relación? Porque los dos en principio quieren mantener una relación. Vale, pues a ver, siguiendo lo que decíamos al principio, no tendríamos que dejar nunca de centrarnos en esos pilares de valor que habíamos dicho. O sea, seguir con esa ambición de querer conseguir ser más y mejor. Y al final, como hombres, nuestra valía, el respeto, la admiración, la tenemos que ganar, no se nos presume dada. Entonces, eso implica que hay mucho trabajo también por nuestra parte por poner encima de la mesa para llegar a ser alguien, ¿no? Porque la mayoría de los hombres son completamente invisibles para las mujeres y ellas acaban tratándonos sin ningún tipo de interés sexual precisamente por eso. Entonces, por tanto, sería fundamental seguir centrándonos en mejorar nosotros, en seguir aspirando a más, tanto como digo, esos pilares que decíamos, tener mayores habilidades sociales, tener ese mayor estatus, finanzas, apariencia física, y luego la gestión mental y emocional de no perder los papeles por una chica y acabar poniéndola en un pedestal que hace que nos vea de esa forma.
Con respecto a los indicadores de interés, hemos visto algunos en los mensajes de texto, pero hay más, ¿no? Que podemos estar atentos para no ser pesados con una chica que realmente no siente atracción por nosotros e ir a por otra y tan tranquilos, ¿no? Que hay mucha gente que se obsesiona o está ahí detrás. ¿Cómo podemos fijarnos en esos indicadores para, bueno, pues si nos atrae esa chica y vemos esos indicadores, pues empezar a invertir un poco más de recursos en ella? Y bueno, y luego te hago otra pregunta con respecto a la edad, que también puede ser algo interesante. Entonces, esos indicadores de interés, ¿cuáles nos puedes dar 3 o 4 importantes? Sí, vale, brevemente, que se esfuerce por continuar la conversación contigo, es decir, que te hace preguntas, que busque acercamiento o contacto físico, aunque sea sutil, se ríe contigo, te presta atención, es decir, de mantener su mirada fija en ti, a ser la persona a la que más mira, a la que más te mira del grupo, estar pendiente de ti y no de su móvil, en mayor medida de ti que de su móvil cuando está contigo, por decir, de citarte algunos, pues podría ser todo eso. Y se me ha ido la pregunta. Bueno, con respecto a la edad, sí, pero luego quería preguntarte otra cosa, me ha venido, pero bueno, con respecto a la edad, ¿qué nos puedes decir? Entiendo que en algunos momentos las mujeres pueden estar más atraídas, menos atraídas, cambiar comportamientos, un resumen de las edades, e incluso de hombres. Vale, a ver, el tema de lo de la edad, si te fijas, hemos visto la estrategia antes, la hipergamia. Decíamos, vale, busca la mejor reproducción, o sea, elegir a la mejor opción para reproducirse y luego la asistencia y demás, ¿no? Que no necesariamente se encuentra en el mismo hombre. Claro, ¿cuándo tiene más sentido? O mejor, ¿cuándo voy a tener yo como mujer, ¿no? Imagínate, ¿cuándo voy a tener yo más capacidad para poder atraer a la mejor opción? Que recuerda que hemos dicho que estaba solicitada por otras también. Joder, pues cuando más le guste yo a él, ¿vale? ¿Y cuándo es cuando más, qué es lo que le genera más atracción al chico, a los hombres de mí? Pues básicamente el físico, pero no el físico como tal, porque seamos unos superficiales, sino porque a nivel biológico lo que me indica, lo que cuando yo digo, hostia, esta chica es muy atractiva, lo que pasa adentro es que estoy viendo que es joven y fértil. Y entonces eso me promueve a nivel, como digo, a nivel evolutivo, es como, vale, quiero reproducirme con ella. Vamos a utilizar estos términos así un poco más friki. Entonces, cuanto más, bueno, no cuanto más joven, ¿no? Pero cuando está en esa etapa de máxima fertilidad, de más juventud también, en torno a los 22, a los 25 o aproximadamente, es cuando más atractiva nos va a resultar. De hecho, hay estudios cuando le preguntas a chicos de cualquier edad, suelen tender todo a decir que cuanto más atractivas son las chicas, las que eligen suelen ser las de 20 y tantos, sin que sepan ellos la edad. Entonces, ahí va a tener sentido que ellas tengan un comportamiento de buscar mejor esa opción. O sea, de buscar más esa opción más, vamos a llamarla entre comillas, alfa. Perfecto. Y ya me ha venido. Si no nos hace caso la chica que nos gusta a nosotros, no vemos esos indicadores de interés que nos has contado, ¿hay alguna forma, no voy a decir engañar, pero sí de actuar, ¿no? A lo mejor no sé, pero ¿cómo actuar? ¿Deberíamos simplemente aceptarlo? Porque seguramente tenga novio, esté enamorada de otro chico, no le interese en este momento, haya tenido una ruptura. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Si nos gusta una chica y no vemos ningún indicador de interés, ¿tenemos que esperar? ¿Tenemos que ir a otra? ¿Cuál es la mejor forma de actuar, entre comillas? Supongo que habrá muchas casuísticas y depende de la situación, pero ¿cuál sería una buena forma de actuar? Aquí quizá podríamos poner la metáfora, también conociendo a tu audiencia, que viene también el tema de las ventas quizá y tal. Es como si pregunto, vale, si un cliente no está interesado, ¿cómo lo hago para venderle el producto? O sea, para que al final me vaya bien a nivel de negocio, no puedo depender de que ese cliente, o sea, no puedo decir, vale, le voy a vender este producto a él, porque, hostia, no depende de mí que él quiera comprarme el producto. Depende de mí tener un buen negocio que atraiga a muchos clientes, entonces yo estar en una posición de poder. Si digamos que yo estoy en una posición donde veo que la chica no está interesada, lo primero que tengo que saber leer bien la situación y saber el por qué. Y luego, evidentemente, no voy a insistir, porque hacer todo eso lo único que va a hacer es que pierda todavía más atracción en mí. Bueno, ese ejemplo me parece brutal con respecto a las ventas, que se ve mucho más claro, ¿no? O sea, además, si te diriges a un público que tiene ya una televisión y le quieres vender una televisión, por mucho que insistas, es que ya lo tiene y no le interesa. Así que sería mejor buscar otro público. Claro, salvo que tu televisión sea mejor o más grande. Bueno, muy bueno también ese punto de vista. ¿Dónde podríamos conocer a chicas? ¿Cuáles son los mejores sitios a lo mejor para conocer a chicas que nos puedan interesar a nosotros?
Vale, pues a ver, podrías conocerlo en cualquier entorno de día, por así decirlo, que es lo que se conoce por day game, por la calle, en un centro comercial, un paseo marítimo, todo este tipo de cosas. Que, por cierto, si vas a hacer day game, evita quedar como alguien creepy o alguien friki abordando a las chicas como de golpe o de manera excesivamente directa, porque al final las puedes poner, volvamos a lo de la tele. Si no está interesada de primera y la abordas como de manera muy directa, la pone en una situación incómoda y en el compromiso. También puedo conocerlas de noche, que es lo que se conoce por night game en nuestra jerga, o círculos sociales, trabajo, gimnasio, clases, tu grupo de amigos y, por supuesto, a través de online, Tinder, Badoo, Bumble, etcétera. Bueno, ya que has tocado el tema de Tinder, Badoo, Bumble y este tipo de aplicaciones, yo las he usado en ciertas ocasiones y también, de hecho, me creé una cuenta falsa de mujer para ver cómo se comportaban los hombres y fue increíble. Tenía ahí no sé cuántas notificaciones, más de 1000 notificaciones en muy poco tiempo. ¿Cómo se pueden utilizar de forma adecuada y si realmente es una buena opción o no? Porque yo lo que he visto es que básicamente lo que buscan este tipo de aplicaciones es acabes pagando. Porque si no, vas a ver ahí que tienes muchas mujeres esperando que no se muestran y dices, ostras, tengo que pagar por ello y a las que yo le doy que me gustan no consigo nada. ¿Hay trucos para utilizar estas aplicaciones o realmente hay otras opciones mejores? Bueno, a ver, a mí me gustan este tipo de aplicaciones como no para centrarla en decir, vale, mi foco principal va a ser utilizar esto, porque entonces al final yo voy a cruzar la pantalla de una u otra manera cuando quede con ella. Entonces, si yo soy una persona que tiene pocas habilidades sociales y estoy todo el rato dependiendo de las aplicaciones, la voy a liar luego liar en el sentido de que no voy a tener una buena gestión de la relación o interacción que tenga con ella en persona. Entonces, quitando eso, sí que me parece una buena idea utilizarla. Van a darte la opción de poder quedar con chicas. Y ahora, más que truco es tener un buen perfil, un perfil bastante bien cuidado. De hecho, ayer mismo 2 alumnos de mi mentoría hicieron Tinder sin decirme nada, por así decirlo, y era como, tío, pero haberme avisado para poder elegir bien qué tipo de fotos, qué tipo de perfil vamos a montar, porque de eso va a depender el éxito, del perfil que tengas. Y luego, a nivel de cómo tú gestiones los matches, las conversaciones, que tengas como mínimo el objetivo de sacarla de ahí, de Tinder a WhatsApp o a Instagram, porque es lo que tú dices, Tinder al final, ¿qué quiere? Caparte la visibilidad para que pague. Entonces, cuanto antes saques a la chica de Tinder y la lleves a Instagram o a WhatsApp o a un sitio que tú controles, mejor. Y de manera rápida, una vez que tiene interés, pues avanzar. Y vamos a la parte de Instagram. Instagram también se puede utilizar para ligar. ¿Qué consejos podrías dar tanto a incluso a mujeres como vamos a ver seguramente muchos indicadores de interés de que las mujeres pueden estar más, eh, que quieran ligar más o menos, ¿no? Según lo que veamos en su perfil. Y a nivel de hombres, ¿cómo sería un perfil que fuera atractivo para mujeres? Vale, si quieres, primero te contesto a la primera pregunta que me ha hecho de si se va a poder percibir que la chica esté más receptiva según el comportamiento que tenga en la aplicación. Esto realmente hay estudios donde se comprueba cuál es el comportamiento de la chica en función de si está en una etapa, fíjate, en función de si está en una etapa de su ciclo menstrual más o menos fértil, y súper curioso este estudio. Y te das cuenta de que, o se descubre, se ve en ese artículo, o en esa serie de estudios, mejor dicho, que la tendencia al comportamiento de la chica cuando está en la etapa más fértil es a buscar mayor interacción social, digamos como mayor oportunidad, ¿no?, de conocer más gente. Y en la otra etapa, digamos, no tan fértil, no tanto. Si metemos la variable de si tienen pareja o no, porque se mete en el estudio también, te das cuenta de que cuando la chica tiene pareja y la pareja con la que está, ella la percibe como suficientemente atractiva para ella, la tendencia en ese ciclo más fértil es a pasar tiempo con él. Sin embargo, cuando la pareja con la que está no la percibe tan atractiva, la tendencia en ese ciclo es a buscar esa interacción más fuera. Entonces, eso, como digo, son estudios que están ahí y el comportamiento es ese. ¿Qué pasa? Que cuando ahora lo metemos en un entorno como Instagram, pues, ¿dónde? Entonces ahora de repente que la chica esté más activa en Instagram puede ser que coincida con cierto tipo de cosas. Entonces por ahí pueden ir los tiros, no sé si me explico. Creo que, bueno, ha quedado claro. De nuevo, recuerdo a la gente que escuche tu podcast Radio Hombre Alfa Top para seguir aprendiendo sobre todo esto o incluso que tienes varios cursos, ¿no? Si nos puedes, antes de continuar y tocar algunos temas ya de emprendimiento, ¿qué servicios ofreces? ¿Qué cursos tienes para la gente que quiera seguir aprendiendo más contigo? Bueno, pues por un lado tenía las mentorías conmigo,
ya sea a través de un programa de 3 meses o de una mentoría individual, puedes coger una sesión como si fuera a una terapia, o cursos online donde ya digamos que es un infoproducto donde tú ya consumes ahí a tu ritmo y puedes, bueno, pues tenemos sobre Instagram cómo optimizar ese perfil y utilizarlo para conseguir más citas, Tinder, lo mismo, y WhatsApp, es decir, cómo utilizar todo esto que sabemos, que estamos explicando aquí, y cómo lo llevamos a la práctica de cara a mis interacciones, ya sea, como digo, en el caso de Tinder, Instagram o el juego de texto. ¿Hay algún ejemplo de alguna cuenta de algún hombre o incluso alguna mujer, no sé, que pueda resultar más atractivo a los hombres y a las mujeres que le podamos resultar más atractivos con algún perfil, algún ejemplo de, dices, pues mira, esta persona en Instagram lo hace muy bien? Bueno, salió hace poco un documental, ¿no?, en Netflix del estafador de Tinder, y justamente la forma en la que captaba la atención era a través del perfil. O sea, evidentemente el chico se hacía fotos con un helicóptero y era como millonario, que realmente no lo era, pero te puedes captar la idea, ¿no?, de mostrar ese estilo de vida atractivo, de mostrar cada uno a su nivel. Pero digamos que sería un buen ejemplo. ¿Y alguna cuenta en concreto tienes en mente, pues mira, este lo hace muy bien o esta mujer transmite de una forma adecuada? Bueno, es que claro, entiendo que las mujeres dependerán del momento en el que quieran conseguir algo, el De una perfil o chica, los objetivos. al final, a ver, en caso de la chica, no te sé decir en concreto como un ejemplo como te he puesto aquí o una cuenta como tal, pero al final todo lo que sea, es que también depende, todo lo que sea que yo estoy mostrando más mi parte física, mi parte sexual, por así decirlo, con las limitaciones que tiene la aplicación de Instagram, pues me va a llamar más la atención. O sea, no hay más que verlo. Los reels donde aparecen chicas como haciendo bailecitos y estas cosas de TikTok, ¿qué pasa? Pues que tienen un alcance que no veas. Claro, pero a nivel de hombre, esto a lo mejor no es tan así, ¿no? Entiendo que si te muestras todo el rato semidesnudo, mostrando tus pectorales, eso a La- lo mejor ya no es tan así porque, coméntanos en este punto, a lo mejor si te pasas no es lo mismo que las mujeres. no, o sea, porque como dijimos cuando estábamos hablando de la estrategia reproductiva, diferíamos ahí. O sea, ya nosotros nos atrae el físico, por lo que decía antes. A ellas le atrae el otro tipo de variables que estamos diciendo. Entonces, el proyectar ese otro tipo de variables. Evidentemente, proyectar que tiene una apariencia física, pero tampoco intentarlo demasiado ahí mostrando todo, sino de manera más casual, por ejemplo, poder estar mostrando, oye, que sé vestir, que tengo esa inteligencia social, que me cuido, que tengo esas facciones más masculinas porque llevo un comportamiento, un estilo de vida más de esta forma, que tengo un estilo de vida que me puedo permitir por este tipo de cosas, que tengo un entorno social, este tipo de cosas se pueden proyectar en Instagram. Claro, o sea, al final la aventura, que la chica se divierta contigo, ¿no? Y todas estas cosas puede ser importantes e intentar transmitirlas tanto en la vida real como en aplicaciones de estas. Ujú. Nos vamos a tu parte de negocio para ir terminando. ¿Cómo has emprendido? ¿Cómo has empezado? ¿Por qué decidiste empezar a emprender? ¿Y cómo estás ahora generando negocio? Bueno, pues justamente un colega me preguntó hace poco por esto y le decía tal cual, digo, tío, pues no era mi intención acabar teniendo un negocio de esto. O sea, mi intención al final era compartir contenido de esto como un hobby. Claro, lo empecé al final como un hobby sin intención de más nada, y a medida que fui subiendo contenido y compartiendo, abrí el podcast, etcétera, la gente que me seguía empezó a hacerme demasiadas preguntas personales. Y entonces, pues claro, lo que hice fue ofrecer una sesión. Y claro, ya empecé, como digamos, ya estoy haciendo negocio, ¿no? En el momento en el que ya estoy intercambiando un servicio. A medida que fue avanzando y fui creciendo con el proyecto, y ya digo, incluso ahí ofreciendo sesiones, seguía siendo un hobby y no tenía pensado llegar hasta aquí. ¿Qué pasa? Que a medida que eso fue así, me iban pidiendo pues más. De hecho, hubo un chico que me pidió, oye, pero es que quiero que me mentorice a largo plazo. Y entonces pues, fue cuando dije, hostia, pues quizá un programa de 3 meses tiene sentido, ¿vale? Justo a raíz de una conversación que había tenido con otro chico. Y así fue como... Luego salió el tema de hacer cursos, porque justo había hecho Tinder, o sea, había estado utilizando yo Tinder, me había ido muy bien, y dije, hostia, realmente puedo aplicar todo esto que sé a nivel práctico y sistematizado para utilizarlo en esta aplicación. Y puedo enseñarlo a mi comunidad. Y bueno, pues poco a poco hasta ahora. Bueno, en tu podcast también hablas mucho de tu amigo el natural, del que has aprendido mucho, que no hace falta que aprenda todo, sino que lo hace de forma natural, que
Bueno, que la gente escuche tu podcast. Tienes una newsletter también muy chula, que creo que es más o menos diaria. Para ir terminando, para terminar realmente, ¿dónde te puede encontrar la gente si quiere aprender más sobre ti, escucharte, newsletter y todo esto? Bueno, pues en hombrealfa.top en la web, radiohombrealfa.top en el podcast y hombrealfa.top en Instagram. Al final, con que pongan hombrealfa.top en cualquier sitio, saldré. En la web Dani, o lo que... muchísimas gracias por pasarte por aquí. Si nos puedes comentar, tu podcast está creciendo muchísimo. ¿Cuánta audiencia tienes, más o menos, si nos puedes, o cuánto crecimiento, si quieres, en porcentaje, si no quieres dar datos exactos? En porcentaje no te sé decir, porque soy bastante malo con el tema de analizar gráficos y ese tipo de cosas. Pero en todas las plataformas, si juntamos todas las plataformas, probablemente superemos los 15.000 suscriptores y a nivel de escuchas superamos el 1.000.000, sumando todos los episodios. Genial. Bueno, en iVoox se ve que algunos episodios tienen ahí pues, mucha audiencia. Está, Sí. está genial, genial. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Yo también estuve en tu podcast, si alguien quiere buscarlo por ahí, que estuvimos también compartiendo una hora más o menos. Muy interesante. Muchísimas gracias, Dani, por compartir toda esta información que creo que puede ayudar tanto a hombres como a mujeres. Y nada, nos vemos por Instagram. Un fuerte abrazo. Genial, tío. Muchísimas gracias y a todos por escuchar. Un abrazo.